Tenemos ahí en Berlín, qué lindo, ¿no? Qué lindo Alemania con todo lo que significa. Y quiero que me comentes un poco qué está pasando con la viruela del mono, cómo se proyecta esta enfermedad que sacude al mundo y recién la Organización Mundial de la Salud advierte que no es tan peligrosa, pero que no la conoce. Algo que genera dos puntos de inflexiones, ¿no? Sí, en Alemania el ministro de Salud Lauterbach, que es uno de los que más fuerte proponía los lockdowns en Alemania, que como pueden ver se han acabado. Todavía seguimos usando máscaras en el transporte público, en los lugares cerrados, pero por ejemplo, ayer regresé a República Checa y no se usan más máscaras en ninguno de los ambientes, ni siquiera en los trenes. Es muy gracioso cuando veníamos en el tren y cruzamos la frontera entre República Checa y Alemania, como se nos avisó por el altoparlante que teníamos que ponernos máscaras o podíamos ser multados. Pero el mismo ministro de Salud le sacó mucha importancia a lo que es la viruela del mono por muchos temas. Primero que nada porque solamente hay menos de 10 casos registrados en Alemania. Tenemos 2 casos acá en Berlín, probablemente que se hayan contagiado en lo que son las orgías. Berlín es muy conocido por sus orgías, y al haberse reabierto tanto lo que es las actividades culturales, esa es una de ellas. Es muy probable que se haya esparcido por ahí también la viruela del mono a través de viajeros. Claro. Y en Múnich tenemos también algunos contagios, pero muy inferior a lo que son la cantidad de contagios que tenemos, por ejemplo, en España, que son alrededor de 30, en Portugal son Bélgica, y alrededor de 10, que son los que se cuentan entre Francia, Bélgica y Holanda, y los Países Bajos. Así que por ahora se ha bajado mucho. Se estaba hablando al principio, cuando se descubrieron los primeros casos el 20 de mayo, con incrementar lo que es la vacunación para los grupos de riesgo, que son las personas inmunodeprimidas, que son las que más pueden llegar a tener problemas con lo que es la viruela del mono, que no es mortal, no es una enfermedad que es mortal, pero si la persona está inmunodeprimida puede tener algún otro tipo de compromisos. Así que el ministro Lauterbach ha bajado muchísimo lo que es el nivel de crisis con respecto a lo que es la viruela del mono, pese a que era uno de los que más impulsaba lo que era el cierre de Alemania durante la pandemia, lo cual se está a punto de terminar por completo en las siguientes semanas. Ahora, Néstor, ¿cuál es la situación que vos ves que tiene la gente, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, el hartazgo, el cansancio que viene llevando estos 2 años de lucha contra la pandemia del COVID-19. Ahora, cuando parece que todo se normaliza un poco a raíz de las vacunas y demás, bueno, vuelve a darse esta gran cantidad de contagios que se vienen dando en el mundo. Muy cortado, no puedo escuchar tu pregunta. Si me la puedes repetir, por favor. Te decía que cuál es la situación que podés ver vos en la gente, ¿no? Teniendo en cuenta que ya están cansados, que algunos ya están hartos de todo el tema de la pandemia del COVID-19, que se ha extendido un montón y que sigue vigente en el mundo, y ahora se suma el tema de la viruela. ¿La gente le da la importancia que realmente puede llegar a tener esta enfermedad, o casi que, no digo que se subestima, pero como que dicen, bueno, si me toca, sigo mi vida? ¿Cuál es lo que vos notás en la gente a raíz de todo esto que venimos pasando en tantos años? La gente se ha olvidado de la pandemia. Creo que en este momento Alemania en particular está pasando una de las crisis más fuertes en la historia, incluso después de la reunificación y al principio de la pandemia, cuando el PBI alemán bajó muchísimo y llegamos a tocar el superávit y a entrar en déficit. En la economía alemana nunca hemos tenido una crisis tan fuerte como la de hoy, con una inflación interanual del 7%. Para ustedes debe ser una risa, pero para Alemania es mucho. Y pese a eso, los alemanes no están deprimidos, no están tristes, están viajando, están tratando de reabrir su vida de la misma manera que nosotros, por ejemplo. Ya estamos viajando también, tratando de disfrutar un poco más de lo que es el mejor clima que tenemos, que dura poco. Ahora tenemos campera, pese a que tendría que ser primavera. Pero puntualmente lo que pasa con la viruela del mono es que no es simplemente el ministro de Salud, sino que también los medios no le han dado mucha importancia. La crisis es mucho más fuerte, la crisis económica que estamos atravesando. Tal cual. Pagar, por ejemplo, un ejemplo para ustedes, la manteca salía 1,35 € hace 2 meses y ahora sale 2,65 €. No sé si usan tanta manteca allá en Argentina, pero acá en Alemania es muy popular. Y esas cosas pegan mucho más al bolsillo, a la economía, a la inflación interanual del 7% de lo que sería la viruela del mono, sumado a que el ministro de Salud también baja mucho lo que es la intensidad de la repercusión. Hay que también entender que no es una enfermedad mortal para todo el mundo. Las posibilidades de mutación son muy bajas porque ya viene un reservorio que son los roedores. Se transmite a través de los primates, en particular los monos, pero es algo que muy difícilmente, más allá de que el impacto es más fuerte que en otras infecciones, manejar porque ha llegado a Europa, a Estados Unidos, a Australia. No hay mucha, de los epidemiólogos y del ministro de Salud, por lo menos en Alemania, no hay mucha preocupación. No es para mí un caso similar a lo que fue la pandemia, que Alemania lamentablemente subestimó a la pandemia, y a pesar que había mucha gente que avisaba, incluido mi parte, que
lo que había pasado en China era muy grave, mucha gente lo subestimó. En el caso de la viruela del mono, lo que dicen los expertos es que si no hay una mutación, lo cual es muy raro en este tipo de cepas, donde se está con ADN, no con ARN, como es el Néstor, COVID-19, sí. es muy probable que no pase más de esta infección, que termine erradicándose a través de los... Aparte que es más fácil de evitar contagiarse, ¿no? La transmisión aérea existe. Te cambia un poco de pero tema, la Néstor, para mayoría de las llevarte... contagios existen a través de vía sexual o a través de contacto con la persona infectada. Néstor, te cambio un poco de tema. Y estás en la puerta de Brandenburgo, un lugar que, gracias a Dios, pude conocer, que significa mucho para Alemania. La entrada a Alemania, todo también lo que tiene que ver con la historia difícil de Alemania, la Segunda Guerra Mundial y esas situaciones de conflictos militares. Y estamos en Alemania, que también está viviendo en primera persona lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia. ¿Y cómo se vive el enfrentamiento? Porque ya pasaron más de 3 meses en esta guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y el mundo es como que lamentablemente se acostumbró a esta situación. Claro. Porque cada vez el tema empieza a perder fuerza, aunque continúa el conflicto y con mucha furia y con mucha fuerza. Pero ¿cuál es la situación de Alemania? Efectivamente. ¿Los alemanes qué piensan hoy de la guerra? Sí, eso es un tema que sí toca más de cerca. Primero, principalmente porque hemos recibido en Alemania 700.000 ucranianos, es un número altísimo de los 6.6 millones que han evacuado, que se han escapado de Ucrania. Un par de millones han regresado, hay que remarcar eso, ¿no? Hay mucha gente que no pudo estar en los países aledaños, ya sea Bielorrusia, Rumania, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, y regresaron a su país, cerca de un par de millones de esos que escaparon de su país. Pero tenemos 700.000 acá en Alemania. Eso ha afectado y ha puesto en jaque lo que son las infraestructuras de recepción. Por ejemplo, yo soy un expatriado que tengo una visa, una residencia acá en Alemania, sí. pero si voy a hacer un trámite ahora al Bürgeramt, que sería como el municipio, no puedo hacerlo porque voy detrás de prioridad de los inmigrantes ucranianos, que por supuesto me parece muy bien que les den prioridad a ellos. En algunas personas, en algunos inmigrantes, esto ha generado una especie de efecto de rechazo contra lo que son estas personas que son víctimas de una invasión a su país, que han perdido todo, pero ha pasado mucho eso en ese sentido. Así que en ese sentido están esos problemas, las instituciones que reciben a ellos, las instituciones burocráticas alemanas están colapsadas. Eso también es un problema. La guerra de por sí ha generado esta crisis que tiene que ver con los alimentos. Incluso no se están al tanto de que Vladimir Putin ha blanqueado que su estrategia es, después de las sanciones terribles que ha recibido Rusia por parte de la invasión que también terrible que han hecho a Ucrania, han decidido cortar los puertos de salida de alimentos de Ucrania. Ucrania vendría a ser el verdadero granero de Europa, como Argentina se llamaba el granero del mundo en la primera mitad del siglo XX. Ucrania es el granero de Europa. Y han cortado lo que es el suministro de trigo puntualmente, no solamente desde Ucrania, sino también desde Rusia. ¿Qué tema es el principal proveedor de sí. alimentos, Por eso quería el puerto. de Europa también. Claro, Así que de esta manera es como que Rusia se está vengando, tratando de hacer una especie de chantaje a lo que es Alemania, a lo que es el resto de Europa, al punto de que, por ejemplo, yo no puedo conseguir harina. Uno cuando va al supermercado hoy en Berlín no puede conseguir harina. Y aceite de oliva y aceite de girasol tampoco puede conseguir. Si consigue de oliva es muy caro, de marcas muy, muy refinadas, y mucha gente ni siquiera lo puede acceder porque, recordemos, los salarios no se van a poner al día con una crisis del 7% de inflación porque no está acostumbrada Alemania a eso. Claro, y a esto se le suma, Néstor, paritarias como tiene en Argentina para poder acostumbrarse a eso. Digo, así que, y a todo eso, Olaf Scholz echando más nafta al fuego, dando vuelta 30 años de políticas terminados con los 16 años de gobierno de Angela Merkel, en los cuales Rusia se volvió un aliado de Europa, y Olaf Scholz cada vez que habla, hablando en contra de Rusia, pero de una manera bastante fuerte, lo cual no ayuda a una solución diplomática a esto, sino que ayuda más a la solución que propone la OTAN y Estados Unidos, que es una solución violenta, que es agregando más armas al conflicto. Clarísimo, Néstor Bustamante, te agradecemos este contacto y que nos hayas comentado, bueno, cuál es la situación, ¿no?, que se está viviendo allí en Alemania en relación al tema de la viruela del mono, al tema del COVID, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Muchísimas gracias por tu contacto. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós.